en la presencia de Dios y con su bendición, con el poder del Espíritu Santo, preparando nuestros corazones para el mensaje de vida. Comenzamos. Hoy vamos a hablar de segundas oportunidades. Y te puedo decir que hoy en la mañana estuve recordando un momento en mi vida cuando tenía 13 años, que esta niña de 13 años tendrá la dicha de predicarles este mensaje el día de hoy. Me sorprende, me llena de humildad de saber de dónde Dios me sacó y qué me permite hacer en su nombre. Soy la más admirada de lo que Dios puede hacer en muy poco tiempo cuando le permitimos con un corazón abierto a la predicación y escuchando su voz sin distraernos, con la Biblia en nuestras manos, escuchando su voz por medio de la palabra que nos será predicado por, como yo digo, una indigna sierva, pero una hija de Dios muy amada. Vamos a comenzar entonces este mensaje que he titulado Segundas Oportunidades. Imaginando esta niña que sus padres se divorciaron y que a los 13 años su vida cambió, que sentí en mi corazón como si hubiera estrellado, hecho 1000 pedazos. El efecto de divorcio es tal. Las familias quebrantadas, dañadas, es tal. Cada miembro lo manifiesta de diferente forma, pero yo les puedo hablar de cómo yo lo viví. Un corazón quebrantadísima, llorando de esos tiempos que tú piensas que no vas a poder parar de llorar nunca. Agarrada en forma fetal en mi cama, tratando de animarme a levantarme, diciéndome a mí misma, tú puedes, tú puedes. Pero a veces nuestras propias fuerzas no son suficientes. O a veces en momentos tal como la que estoy describiendo, nos equivocamos mucho. Yo traté de levantarme con mis propias fuerzas, aunque había crecido en familia misionera, aunque había crecido escuchando la palabra de Dios en oración todos los días, pero aún así, a veces nos equivocamos mucho. Yo me dije, me levantaré, no necesito de nadie. Me levantaré y seguiré adelante, no necesito de nadie. Inconscientemente, creo que hasta culpé a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo pude permitir esto? No entiendo. ¿Qué te hicimos? Mis padres son predicadores igual que los antepasados. ¿Cómo? ¿Cómo permitiste eso? Y creo que en mi enojo, en mi tristeza, levanté muchas barreras, en todo tipo de barrera, emocional. Tenía un corazón endurecida, la verdad, y las personas que me conocieron en esa etapa pueden dar constancia, ¿no es cierto? Pudieron tal vez ver en lo exterior la rebeldía de una adolescente enojada, viviendo esos efectos, culpando a todos, incluyendo a Dios, tomando errores terribles, cayendo en el pecado. Dejé de ir a la iglesia, no había forma de forzarme por muchos años. Y cuando uno está alejado de Dios es capaz de hacer todo clase de pecado y ni siquiera te molesta, no te molesta la conciencia. Tal vez en principio, pero después no.
Pero llegué a tener tal vacío en mi vida, tal vacío en mi vida, que algo dentro de mí recordaba quién era yo, algo. ¿Será que el Espíritu Santo mismo me soplaba palabras de amor al oído? Es posible, no lo reconocía, pero algo de mí le dio a Dios una segunda oportunidad y Él me lo dio a mí. Me acuerdo muy bien, tenía como 27 años, ya vivimos en México, casada con 3 hijos, pero con un vacío tremendo en mi corazón, una oscuridad, un vacío, nada me llenaba, nada me hacía feliz. Y en esta condición le dije, Señor, sálvame. Escuché claramente que me dijo, como me decían de muy pequeña, mis amigos en Cartagena lo van a recordar, Kimi, yo te necesito. Yo sabía lo que me estaba diciendo. Yo sabía que esta bendición sobre mi familia es de generación en generación en generación. Yo sabía lo que iba a implicar para mi matrimonio, para mis hijos. Entonces, al final me dice, entonces, ¿cuál es tu respuesta? ¿Sí o no? Está bien. No te puedo decir que era un sí como María porque no lo fue. Era, está bien, está bien. Sí. Y nunca hubiera imaginado de ese sí hasta el día de hoy, y ojalá que hasta mi última respiración en esta tierra, cómo iba a transformar todo. ¿Te acuerdas del vacío que te dije? ¿Te acuerdas de las barreras que había levantado? ¿Te acuerdas de todo eso? Nunca, nunca hubiera imaginado que Dios podría romper todo ese poder del pecado sobre mí, podría recibirme en sus brazos tal como era y podría darme una segunda oportunidad de sanarme como su hija amada, de levantarme, pero también de recordarme de mi gran propósito en la vida y de empezar a prepararme para tal. Me acuerdo en los primeros tiempos era 12 horas, 15 horas de estudio de la Biblia, o sea, era como una esponja, tragaba la palabra de Dios, me daba vida. Cada palabra cobró sentido, lo entendía. De hecho, le pedí al Espíritu Santo permitirme entender la palabra. Y para los que hemos vuelto al Señor, nos transforma. La mirada cambia, el corazón cambia, nuestra forma de proyectarnos hacia el futuro cambia, nuestra forma de tratar a los demás, todo cambia. Esta es la segunda oportunidad que Dios quiere ofrecerte a ti. Yo no sé si algo lo que comenté resuena en tu corazón, si algo está resonando como un ardor en el corazón. Y créame que no es nada más por escuchar mi testimonio, es porque Dios mismo está ofreciéndote a ti una segunda oportunidad. Y esta segunda oportunidad comienza ahora mismo. Ahora vamos a ir al primer texto de referencia. Y el Señor me hizo reflexionar mucho preparando este tema en la oración de Jonás. Está en el Antiguo Testamento, es un libro dentro de los libros de los profetas, muy pequeño, muy corto, muy profundo. Y se habla de un profeta llamado Jonás. Y muchos quedamos con que no quería cumplir la voluntad de Dios. Quedamos con esta idea y por eso tenemos que entrar un poco más en el misterio de Dios y meditar mucho más en la historia de ese texto, en la vida de Jonás, en el pueblo a lo cual él estaba llamado a evangelizar y recién ahí podemos comprender un poco este hombre de Dios que se equivocó y le fue dado una segunda oportunidad. Era un profeta. Y el Señor lo mandó a Nínive.
Nínive es un pueblo de los asirios, de los enemigos de Dios, y le mandó a anunciarles de que estaba preparando la destrucción de su pueblo, que ya estaba, haz de cuenta que estaba harto el Señor, ya no podía más. Entonces mandó su profeta para anunciarle, para darles chance, para darles tiempo para convertir, para cambiar, para volver al Señor. Y no estamos hablando del pueblo de Israel, por eso era tan escandaloso que el Señor podría salvar al pueblo enemigo. Ahora fíjate, esta primera reflexión que vamos a hacer. A veces no tenemos problema yendo con nuestros amigos, anunciándoles una palabra de vida, hablándoles bonito, hablándoles de Dios, de la salvación. Queremos que se salvan, pero ahora imagina tu peor enemigo. Ahora imagina las personas que más daño te han hecho. Ahora imagina los que cometieron los peores ofensas, violaciones, adulterio, eh, traiciones, golpes, heridas profundas emocionales. Y ahora imagina que Dios te dice, yo los quiero salvar y quiero que tú les anuncias la salvación. ¿Ya estás entendiendo? No es fácil. No, pues a veces queremos que Dios los quema para siempre en el infierno, ¿no es cierto? A veces los tratamos a los enemigos como basura, de hecho. A veces no queremos que se salvan, queremos que se condenan más bien, que pagan por lo que han hecho. Así estaba Jonás, ¿cómo crees? En otras palabras, si hubiera sido mexicano, Jonás hubiera dicho, pero ¿cómo crees? Pero ¿cómo crees que me vas a mandar ahí? Cualquier lado menos ahí. Y se larga para el otro camino. Sube a un barco y pues sabemos el cuento, ¿no es cierto? Sabemos la historia bíblica, no es un cuento, sabemos la historia bíblica que sube al barco y que empieza una tormenta, los marineros no saben por qué, siempre están buscando el culpable de hecho, y quién es el culpable, quién está provocando eso, y finalmente dieron con Jonás. Y ahí Jonás dice, pues yo soy culpable. Yo no obedecí a Dios, él pidió algo de mí y francamente no lo quería cumplir. Entonces tírame al mar y verás que se va a calmar esa tormenta. Entonces discutieron, pues, como sea, pero lo tiran al mar. Lo tiran al mar a Jonás y de verdad que te recomiendo leer todo el texto porque te la estoy resumiendo al estilo mexicano, pero vale la pena leerlo. Lo tiran al mar, lo traga un pez y ahí llegamos al primer texto. Tenía que decir todo eso para poner el texto en contexto, ¿sí? Entonces, más o menos, estamos en el punto donde Jonás está en la barriga, vamos a llamarle ballena o pez grande, pues está en la barriga del pez. Y recién ahí, Jonás se acuerda de orar. No es hasta a veces que hemos perdido todo, hasta que estemos tirados al mar a nuestra suerte, hasta que estamos abandonados, sintiéndonos lo más culpable por haber desobedecido al Señor. Y recién ahí, como el día de hoy, estamos recordando que aún tenemos la oportunidad de orar y de esperar un milagro del Señor. En Jonás capítulo 2, versículos 1 a 11, me voy a dar el lujo de leer todo. El Señor hizo que un gran pez se tragara a Jonás, y éste permaneció en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces Jonás oró al Señor y Señor su Dios desde el vientre del pez, diciendo, desde mi angustia, invoqué al Señor, y él me respondió. Desde el seno del abismo pedí auxilio, y tú escuchaste mi voz. Tú me arrojaste a lo más profundo, al medio del mar. La corriente me envolvía. Todos tus torrentes, tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije,
He sido arrojado lejos de tus ojos, pero yo seguiré mirando hacia tu santo templo. Las aguas me rodeaban hasta la garganta y el abismo me cercaba. Las algas se enredaban en mi cabeza. Yo bajé hasta los raíces de las montañas. Sobre mí se cerraron para siempre los cerrojos de la tierra. Pero tú me hiciste subir vivo de la fosa. Señor, Dios mío, cuando mi alma desfallecía, me acordé del Señor. Mi oración llegó hacia ti, hasta tu santo templo. Los que veneran ídolos vanos abandonaron su fidelidad, pero yo en acción de gracias te ofreceré sacrificios, cumpliré mis votos. La salvación viene del Señor. Entonces el Señor dio una orden al pez y éste arrojó a Jonás sobre la tierra firme. Palabra de Dios. ¿Cómo está tu oración? ¿Cómo está tu oración en medio de esta pandemia? ¿Cómo está tu oración y tu confianza en Dios en medio de esa situación donde has ofendido al Señor, no has cumplido con la misión que Él te encomendó, no has cumplido con la misión y propósito de tu vida, más bien has huido, has ido en otro camino y estás sufriendo las consecuencias? Puedes decir como Jonás, la oración es abrir el corazón y decir, Señor, reconozco mi culpa, reconozco la situación en la cual estoy viviendo. Jonás no lo disfrazó como pintado de rosas. Él estaba en el mar, pero aún diciendo, y el Señor me salvó antes de que el pez lo escupió, pues. O sea, antes de vivir la liberación, Jonás ya estaba profesándola, ya estaba orando, estaba diciendo, el Señor me escuchó, me salvó de esa fosa que estaba en el abismo, que estaba a punto de morir, estaba enredada, encadenada, y el Señor me salvó. En este momento pongan el chat, el Señor me salvó, el Señor me salvó, el Señor me liberó, el Señor rompió mis cadenas. En este momento, antes de seguir adelante, antes de ser liberado de lo que nos tiene preso, ponga en fe tu palabra, tu declaración. Soy libre, el Señor me está liberando. El pez lo escupió, cayó otra vez en tierra firme. No murió porque no era su tiempo de morir. Tienes que entender que ni un día Dios va a permitir que te mueres, ni un día antes de que Él tiene pensado desde toda la eternidad. Tú tranquilo, no te preocupes. El tiempo llegará cuando Dios quiere, no cuando tú quieres. Lo importante en este día es recibir tu segunda oportunidad. Y ahora sí, Jonás en tierra firme apestaba a vómito de pez. Cuando el Señor nos libera, no es que salimos así bien bonitos y así como antes de haber caído, de habernos alejado. No somos los mismos. A veces, a ver, huélete, o huele la persona a tu lado, dile, pues apestas, no es por nada. A veces este primer momento de encontrarnos libres, pero con las consecuencias de lo que hemos hecho, a veces hace que no nos animemos a levantarnos. Hay alguien escuchando que dice, no puedo, le he fallado mucho al Señor, no puedo levantarme, he caído muy lejos, he lastimado a mi familia, a mi matrimonio, no puedo. Apesto por las adicciones, por mis errores, apesto. Y el Señor dice, te voy a lavar, te voy a limpiar. Ese primer paso. Y ahora, levántate y haz lo que tienes que hacer. Como si no pasó nada. Desde cuando
Dios le encomendó la misión a que Jonás está en Nínive. Ahora sí, está diciendo, conviértanse, conviértanse, aún hay tiempo, conviértanse. Ahora, Jonás está haciendo de su parte, como también nosotros en el desayuno de oración hoy. Pero cada quien va a reaccionar diferente a ese alerta, a ese aviso. Puede ser tu último aviso, no sé. Puede ser que Dios te da este tiempo. Todavía hay tiempo para una segunda oportunidad. No es tarde. Todavía puedes. Y del rey hasta los animales entraron en un ayuno y el Señor cambió su mente, salvó el pueblo. Bendito sea Dios. Y después, ¿cuál era la reacción de Jonás? Se deprimió. Se deprimió. Ah, pues yo sabía que los iba a salvar. Pero así es. El Señor conoce que vamos en altas y bajadas y subidas y, no sé dónde te encuentras en ese momento. Ponga ahí en el chat si estás en las alturas de una conversión fresca, nueva, estás llena de gozo, o si estás como que en la bajada o estás bajando, cayendo en la depresión. Y lo primero que Dios te dice, te comprendo, yo sé que humanamente te sientes así, pero confía en mí. Y a lo largo de la palabra de Dios podemos encontrar, lo que más podemos encontrar, tal vez, aparte de este mensaje de salvación y de misericordia del amor de Dios, lo que vamos a ver una y otra y otra y otra vez en toda la Biblia son segundas oportunidades. Son personas que Dios llama en este primer ejemplo de Jonás, que llama, que tiene una misión, y después que llegan a caer y que Dios los levanta y los da otra oportunidad. Vemos en el ejemplo de Adán y Eva, ¿no es cierto? Viendo a Génesis, al principio de la Biblia, en Génesis capítulo 3, versículo 9. Después de haber caído en pecado, Dios los buscó. Podía haberlos dejado ahí sufriendo su suerte, pero los buscó. Dice, pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Tenemos un Dios que no nos va a dejar hundirnos, ni en las aguas, ni en la vergüenza de nuestro pecado. De la culpa que sentimos, la vergüenza que sentimos por nuestro pecado. Tenemos un Dios que uno y otra y otra y otra vez nos va a buscar. Te está diciendo hoy, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? ¿Acaso tú piensas que Dios no te ve? ¿Acaso tú piensas que algo puedes esconder de Él? Él sabe hasta tus motivaciones, ¿sabe? Él sabe de dónde vienes y a dónde vas. Y Él sabe dónde te encuentras en este preciso momento de tu vida. Pero Él también ve que te estás escondiendo. Algo te da miedo, algo te da vergüenza. Y Dios entabla una conversación con Adán y Eva, diciendo, ¿por qué hiciste eso? Adán busca la culpable, que es su mujer. La mujer busca el culpable, que es Satanás. Pues no le preguntó a Satanás, ¿no es cierto? Pero siempre estamos buscando el culpable de nuestros errores y justificándonos y defendiéndonos. De hecho, en muchos casos de adulterio, de traición, siempre culpan a la mujer que no estaba involucrada en eso, es que ella no me atendió, es que ella no me escuchó, es que ella no me trató como yo necesitaba. Por eso siempre buscamos defendernos, justificarnos y hasta culpar a otros. En las familias, algo llega a pasar. ¿Y por qué? ¿Y quién lo hizo? ¿Quién es el culpable? En paréntesis, el mensaje también de hoy es que deja de culpar a todos, deja de culparte a ti mismo.
Es un momento de mirarnos en la verdad, en la luz de la verdad y decir, por mi culpa, Señor, yo no tenía que haber hecho eso. Yo no sé qué me motivó a hacerlo, no sé si me enredé en el pecado mismo, si me dejé engañar, pero el Señor está diciendo, no solamente dónde estás, pero está diciendo, deja de culparte. Prometió el Salvador. Desde ese momento, claro, estaban sufriendo las consecuencias de su pecado hasta el día de hoy. No es por nada, de generación en generación, sufriendo por la concupiscencia del pecado, sufriendo las consecuencias. Pero nos prometió el Salvador desde ese momento. ¿Lo has pensado así? Antes de pecar, Dios nos amó y nos salvó. Antes de haber hecho lo peor que hemos hecho en nuestra vida, Dios dice, te amo todavía, te amo. Puse en remedio de tu pecado antes de que naciste, al Hijo de Dios que cargó con tus culpas, que murió en tu lugar, que derramó su sangre, que está aún hoy en día pagando este precio, perdonándote, amándote y liberándote de tus culpas. Dios nos perdona, somos nosotros que no nos podemos perdonar. Somos nosotros que por vergüenzas y por culpas nos alejemos de Dios. Pero hoy está diciendo, quiero ofrecerte una segunda oportunidad. Podemos ver en toda la Biblia. También vemos en el caso de David, en 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 1 a 5. 1 a 5, la caída, se puede decir, del rey. Ay, qué pena, ¿no es cierto? A veces Satanás no nos molesta cuando estamos iniciando, cuando estaba ahí cuidando los animales, las ovejas. A veces Satanás nos ignora mientras que estamos pequeños, pero espera llegar a una posición de influencia, de importancia, muchos seguidores, mucha gente escuchando. Dependiendo de nosotros en esa área de la fe, es ahí donde tenemos que cuidarnos mucho, porque David era el rey, él siempre estaba enfrente de su ejército, siempre estaba guiándolos, y en esta ocasión no fue. Cuidado con la pereza. Cuidado con la pereza, porque la pereza es como puerta abierta al enemigo, al diablo. Cuidado, porque en momentos de la pereza donde nos sentimos justificados por no hacer lo que tenemos que hacer, es cuando algo va a entrar por los ojos o por los oídos para hacernos caer en tentación. Cuidado, yo no sé a quién estoy hablando, pero a gritos, como alertándote, cuidado, cuidado, te has alejado de tu misión, de cómo eras antes, te has alejado y estás como paralizado en la pereza. Dios quiere liberarte de eso con este ejemplo. Y en este ejemplo, David estaba en la terraza de su palacio, no fue con su ejército, y después ahí vio una mujer que se bañaba y era una mujer muy bella. Y David ordenó que averiguaran quién era y le dijeron, es Betsabé, esposa de Urías el Eteo. La mandó a buscar, la trajo a su casa, se acostó con ella y cuando acababa de purificarse de sus reglas, después ella volvió a su casa, pero quedó embarazada y se lo comunicó con David. A veces este momento que ves algo, como Eva vio la manzana y aquí vemos a David en su terraza a solas, vio una mujer bañándose. Cuidado con lo que entra por tus ojos, por la pornografía, por las cosas que estás viendo en las series, en otras mujeres que has puesto tus ojos en ellas, por su belleza tal vez, algo. Estoy hablando a los hombres muy particularmente por lo que entra por los ojos y a las mujeres cuidado por lo que entra por los oídos.
esas palabras bellas que anhelamos a veces, que qué hermosa, qué hermosura, qué linda, que no sé qué, y a veces es como un anhelo tan grande, pero cuando estamos solos, fuera del camino del Señor, alejados de nuestro propósito, atrapados en la pereza, en el pobre de mí, en la autocompasión y ahí sentados, es cuando podemos prender algo que no debemos ver, podemos comunicarnos con alguien que no debemos comunicarnos y podemos caer. A veces ya que vimos, que escuchemos, es nada más la oportunidad que falta. Porque ya como que nuestra mente, nuestro corazón ya está como que la fantasía ya está ahí. Y no tardó nada entre David y Betsabé, qué barbaridad, pero ya se acostaron y ella queda embarazada. A veces solamente ahí es cuando la gente se da cuenta de lo que han hecho y tratan de cubrir el hecho como David. No, hombre, el tipo mandó, bueno, no tipo, el rey David mandó al esposo de Betsabé al frente donde sabía que iba a morir en la batalla. Y dicho y hecho, el rey David, el conce, el favorito de Dios, adulterio, asesinato y ya tiene a la mujer de otro embarazada con su bebé. Y ahí vemos al rey rogando al Señor, por favor, salva al bebé, por favor, salva al bebé. Y no, a veces hay oraciones que Dios no escucha. Estaba viviendo la consecuencia de su pecado con una mujer que no era de él. Sufrió la consecuencia, claro que sí. Hasta el día de hoy, ¿cómo le tenemos a David como el adúltero? ¿No es cierto? Ya hay cosas que no se puede recuperar. Nunca más lo podemos ver como antes de este incidente. Sin embargo, Dios convierte todo en bien, ¿sabe? Porque le permitió casarse con Betsabé y tuvieron otro hijo, así nomás. ¿Y sabes quién era el hijo de Betsabé y el rey David? Salomón. Salomón. ¿Te acuerdas en el desayuno dedicado a aprender de lo que nos hace feliz por medio de lo que el rey Salomón dejó escrito? Ahí está, ahí está. El hijo de David y Betsabé es el rey Salomón. Dios sabe convertir todos nuestros errores en bien. ¿Sí? No temas si has caído muy lejos, inclusive por un error semejante o similar a este error, no corren a abortar al bebé, no corren a esconder, a taparlo. Qué importante que no sea necesario que nadie tenga que confrontarte como David fue confrontado por Natán, que dijo, Dios vio, Dios vio. David sufrió las consecuencias de su pecado, claro que sí, pero Dios le dio otra oportunidad. Y parte porque David sabía llegar al corazón de Dios en su oración. Lean Salmo 51, algunas Biblias Salmo 50, donde en oración, en sincero arrepentimiento, le pide al Señor no quitar su presencia de su vida, no quitar el Espíritu Santo, de devolverle la gracia, de perdonarlo, de lavarlo, de purificarlo, léalo. Y si puedes, hoy en día rezan con, al terminar el desayuno, reza con el Salmo 51. Otros ejemplos bíblicos, y son innumerables, pero destacados, es Moisés, se acuerda que cayó en el pecado de asesinato. Desde bebé, salvado, puesto en una canasta, creció en el palacio del faraón y en algún momento reconoció quién era como hebreo, pero decidió tomar la venganza en sus propias manos. Sintió el coraje de la injusticia y decidió matar a un egipcio. No tomas en tus propias manos la venganza, la justicia. A ver, no sé. Esta palabra es para alguien que está enojadísimo con algo que consideran injusto
y quieren que sufren. Y pues hasta se les ha ocurrido el asesinato. Mira, Moisés en Éxodo capítulo 2, versículos 11 y 12. Dice que tiempo después, siendo Moisés ya mayor, se preocupó por sus hermanos y entonces fue cuando comprobó sus penosos trabajos. Le tocó ver a un egipcio golpeaba a un hebreo, a uno de sus hermanos. Miró a un lado, miró al otro lado y como no vio a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Válgame, pues es como si estamos hablando de México. Piensan que pueden, tantísimos desaparecidos. Piensan que pueden esconder el asesinato bajo la arena, bajo la tierra, sin fin de fosas que van encontrando diario aquí en este bello país de México, pero tan lleno de violencia. Y piensan que nadie se va a dar cuenta. No hay forma de esconder. La misma sangre grita al Señor. Él hará justicia. Además, no tomas esta justicia en tus manos. Hay los que están con su foto de su ser querido desaparecido, clamando justicia. Dios ha visto, Dios vio. Tal vez tú no sabes, pero Él sabe. Así que dejas en manos de Dios todo lo que ha sucedido. No trata de esconderlo. Déjalo a la luz de la verdad. Y ahora el Señor te quiere dar otra oportunidad. Bueno, Moisés estaba unos añitos en el desierto. No es por nada, se casó en el desierto, ya estaba trabajando por su suegro, cuidando ovejas, y un día vio una zarza ardiente. Y Moisés pensó, esto es diferente. O sea, seguramente no pensó que este día iba a cambiar su historia, nomás vio algo diferente. Como usted está viendo ese desayuno diciendo, es diferente. Y no te das cuenta que Dios es quien te está hablando por medio de esa transmisión. Moisés tomó la decisión de acercarse, aunque fuera por curiosidad, y llega cerca y Dios le dice por medio de la zarza ardiente, quita tus sandalias, estás pisando tierra santa. Ahora sí, ahora sí, ¿cómo? Hay momentos que cuestionamos, ¿será que estoy loco? ¿Será que Dios me está hablando? Mismo de este desayuno, ¿será que Dios me está hablando a mí? Y Él dice, quita esta sandalia, quita el mugre de tu pasado, quita el polvo de tu pasado, quita todo lo que está sucio, porque Dios quiere darte una nueva vida, otra oportunidad, pero no puedes traer toda tu basura a esta nueva realidad. Está bien, quitó las sandalias. Y solo ahí es cuando Dios pudo comenzar a entablar como una conversación recordándole de su misión en la vida. Por algo fue salvado, por algo tú fuiste salvado también. Y le dice por su nombre, yo soy quien soy. Y yo te mando a que vayas al palacio de Faraón y que le dices al Faraón, Dios está liberando su pueblo, libéralos. Y con signos de poder, Dios usó a Moisés aún después de haber cometido un asesinato, aún de todos sus errores, aún de todo su tiempo en el desierto. Dios aún pudo usarlo y para las obras más grandes, ya de grande. Tal vez tú piensas, he cometido tantísimos errores que pues no hay tiempo, no hay forma. Y tal vez los milagros más grandes que Dios va a actuar por medio de ti es en esta etapa de tu vida. Dios no se olvida, tú olvidaste, pero Dios no se olvida de tu propósito y tu gran misión. Y lo único que tienes que hacer hoy es volver a Él y darle la oportunidad de darte esa segunda oportunidad. Podemos leer mucho más de José, de sus hermanos. ¿Se acuerda que lo vendieron en esclavitud?
Y llega José a decir a sus hermanos: acércanse ahora a mí. Estoy leyendo de Génesis capítulo 45, versículos 1 a 9. Y ellos se acercaron y les dijo: yo soy tu hermano José, a quien ustedes vendieron a Egipto. Ahora pues no se entristezcan, ni les pesa el haberme vendido, pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes, porque en esos 2 años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan años, 5 años, en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra y para guardarlos con vida mediante una gran liberación. Ahora pues, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios. Él me ha puesto por parte del faraón y señor de toda la casa del gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Palabra de Dios, qué maravilla, qué hombre de Dios, cuánta enseñanza. ¿Cuántos pleitos hay en tu familia con tus hermanos? ¿Cuántos pleitos, resentimientos y hasta odios por lo que hicieron, la forma que te trataron, la forma que no te apreciaron, competencias, uno con más, uno con menos, ni hablar de las herencias? Qué hombre de Dios, qué mujer de Dios que puede responder como José el día de hoy a estos mismos desgraciados, a estos mismos que te han hecho tanto daño, para llegar a decir: ustedes hicieron este daño, pero tranquilo, no pasa nada. Dios lo ocupó para salvar a muchos. Todo lo que ustedes me hicieron, Dios lo permitió para algo más. Mírame, mírame ahora. ¡Qué bello! Solamente la persona que ha sido rescatado, solamente la persona que Dios le ha dado otra oportunidad, solamente la persona llena del Espíritu Santo puede perdonar de verdad. Puede ser esta persona que busca la reconciliación de toda la familia, que dice: ni te preocupes, ni te culpas, yo no te culpo, todo está en manos de Dios, y Él tuvo su gran propósito por medio de esto que hicieron. Y listo, ya, libre, libres todos, y dejas todo en manos de Dios. Segundas oportunidades. No, pues está lleno la Biblia del pueblo de Israel, las múltiples veces que les dio segundas y muchas más oportunidades. No se cansa de darnos nuevas oportunidades todos los días. En Isaías 43, versículos 18 a 19. Dios dice al pueblo de Israel como te dice a ti: no recuerdan las cosas anteriores, ni consideran las cosas del pasado. Yo hago algo nuevo, ahora acontece. ¿No lo perciben? Aún en los desiertos haré camino y ríos en lugares desolados. Palabra de Dios. Si fuera hoy en estos tiempos, seguramente diría: no te preocupes de la pandemia, no te preocupes de lo que has perdido, de un trabajo, no te preocupes del pasado. No recuerdan las cosas del pasado, ya déjalos. Usted va a saber, porque va a estar saliendo de tu boca: es que esto me pasó, es que esto pasó, es que me hicieron, es que yo. Eso es una persona atrapada en el pasado, y mismo tú vas a saberlo. A ver, voltea a la persona a tu lado y dile: pues ya sabes, deja el pasado, despójate del pasado, porque el Señor hará llover agua fresca sobre ti. Quiere hacer algo nuevo y lo quiere hacer ahora. Segundas oportunidades. En el Nuevo Testamento, pues sin fin de ejemplos de segundas oportunidades. A mí me encanta siempre el ejemplo de María Magdalena, una mujer atada por 7 demonios, liberada, siguió a Jesús, y llorando frente a la tumba después de su muerte, que Jesús tiene un encuentro con ella. Primero el ángel, después Jesús mismo, diciendo: mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras?
Y ella sin saber que era Jesús, es que lo han llevado, no sé dónde está. eh, y Jesús por su nombre le dice María. Y ella contesta Rabuní. Estoy haciendo mención a Lucas capítulo 8, versículo 1 y 2 y a Juan capítulo 20, versículos 1 en adelante de ese encuentro. ¿Cómo toma Jesús una mujer endemoniada, 7 demonios, así como que plenitud de demonios, en otras palabras, la transforma, la libera, la acepta dentro de sus discípulos, seguidora fiel, en la muerte presente en la crucifixión al lado de su madre, y la transforma en el apóstol de los apóstoles, o sea, en la evangelizadora que lleva la palabra de buena noticia de la resurrección de Jesús a los discípulos. Segundas oportunidades. Con Zaqueo, en Lucas capítulo 19, versículos 1 a 10. Un hombre de pequeña estatura sabía que Jesús llegaba a su pueblo, no podía alcanzarlo porque había un gentil, pues ve un árbol, sube al árbol y Jesús va pasando por ahí, mira para arriba y le dice, Zaqueo, baja porque hoy día voy a tu casa a cenar. Zaqueo no era así como que fiel seguidor de Jesús, era como que pues, un tipo mal visto, eh, sube al árbol como para ver a Jesús a las escondidas, tal vez como algunos están viendo el desayuno de hoy, así como que a escondidas, con el volumen bien bajo, con los audífonos puestos, porque qué pena, qué dirán, pero están curiosos. Y Jesús para frente a ti el día de hoy y te dice, a ver, quiero ir a cenar contigo. Quiero ir a tu casa, quiero que me invites a tu casa. Zaqueo, al invitar a Jesús a su casa, también vemos la obra del Espíritu Santo actuando rápidamente en él, que cuando tenemos un encuentro con Jesús, hasta nos toca la conciencia para querer enmendar el daño que hemos hecho. Y si acaso he robado, no, pues era un ladrón, pues. Y si acaso he robado, voy a restituir el daño 4 veces más. Jesús llega a su casa, no le importa lo que la gente empieza a decir, pues mira, que con quién se junta y que qué clase y que eso, y que no le importó. Jesús no se avergüenza de ti tampoco. No, él no importa, o sea, Él quiere cenar contigo y no quiere mirar para tu pasado, Él quiere hoy darte una segunda oportunidad tanto para ti como para toda tu familia. Porque Jesús podía haber salvado a Zaqueo nada más, ¿no es cierto? Pero quería salvar a toda su familia con él. Cuando hay uno que se salva en la familia, es la oportunidad para salvar a toda la familia. Esa familia quedó restaurado y salvo porque un día Zaqueo subió a un árbol, curioso de ver a Jesús. Uno nunca sabe, ¿no es cierto? No sabe cuándo va a ser este momento de encuentro con Jesús que cambia nuestra vida. Como los muchachos en Emaús, en Lucas capítulo 24, versículos 21 a 35, pues estaban decepcionados. Tantísima gente hoy en día decepcionados, así como que póngalo en hecha, decepcionados de todo, de los gobernantes, de los políticos, ay no, ya, qué pesar, de estar decepcionados con promesas que no cumplen en las familias, en los matrimonios, en los trabajos, personas que tú pensabas que eran de cierta forma y resulta pues no, decepcionados, pero peor todavía, estos discípulos se decepcionaron con Jesús porque no hizo lo que ellos esperaban. Hay tantísima gente que dice, Señor, si tú salvas de COVID, de mi ser querido, mi mamá, mi papá, el amor de mi vida, mis hijos, si tú los sanas, Señor, yo prometo X. Y a veces no se sanan y la persona queda totalmente destruido, decepcionada porque Dios no hizo lo que quería y se alejan.
Hoy en día Jesús va llegando a tu casa, a tu encuentro, ¿no es cierto? Tú lo sientes, tú lo percibes y está diciéndote, ¿de qué hablan? ¿Qué pasó? Y ellos como que no lo reconocían, ¿no es cierto? Y dice, ay, ¿acaso tú no sabes? Y él les abrió los ojos al partir el pan. Cuando ellos lo invitaron a quedarse con ellos, parte el pan y abren sus ojos y él empieza a escribir, a describir las escrituras y se revela al partir el pan. La gente hoy está ciega y está sorda. No escuchan, no entienden, no ven. Y esto para mí es signo de la ausencia del Espíritu Santo en sus vidas, de que han ido por otros caminos. Porque cuando el Espíritu Santo abre nuestro corazón y empieza a trabajar en nuestro corazón, lo primero que hace es que abre los ojos y de repente podemos ver a los demás y a nosotros mismos, la circunstancia, ver y oír y tener ese anhelo de Dios en nuestras vidas, ciegos y sordos. Pero llega el momento que Dios mismo llega y empieza a describir las escrituras como el día de hoy. Estamos pasando por muchos textos, muchos ejemplos bíblicos, pero como si fuera que estamos entendiendo todo, ¿no es cierto? Y es una gracia muy especial de Dios en este momento que estamos escuchando esta transmisión. Dios está abriendo nuestros oídos para poder conocerlo y verlo. Y los discípulos de Maús volvieron, en otras palabras, ahí en el chat ponga, vuelve, 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 vuelve. Es tiempo de volver. Hemos sido lejos de la iglesia en esta pandemia. Tenemos miedo de salir y Dios está diciendo, vuelve, yo te protegeré, vuelve, vuelve. Y llegaron con los discípulos y dijeron, mira, que nos pasó esto, que lo otro, que otro. Esto es ser testimonio, ser testigo, de hablar con otros de lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que has visto, lo que te ha hablado, lo que ha hecho. Te invito a poner ahí en el chat o compartir este video con tus seres queridos, ser testigo de lo que Dios hace, lo que esta palabra no es solamente para ti, quiere hacerte testigo también, partícipe en compartir este mensaje con los demás. Tantísimos ejemplos de San Pablo, el encuentro que tuvo con Jesús en Hechos capítulo 9, donde dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice, pues ni te conozco, ¿quién me habla? Y él dice, soy Jesús a quien tú persigues. Y no nos damos cuenta a veces que estamos persiguiendo a los demás y cuando juzguemos, cuando condenamos, cuando perseguimos a los demás, es a Jesús mismo a quien estamos persiguiendo. Dios le transformó la vida, le dio otra oportunidad. Asesinato, testigo de asesinato, perseguidor de la iglesia. A veces Dios usa personas que han cometido graves errores y los levanta y los unge con el Espíritu Santo y les manda con una palabra más fuerte que nunca en una temporada de su vida, como nunca antes, a compartir esta palabra de vida con los demás. San Pedro, pues imagínate desde el primer sígueme que lo encontró ahí con las redes y que su hermano Andrés le manda, oye, ven y Jesús le extiende la invitación y le dice, te haré pescador de hombres y lo transforma, lo hace discípulo, sigue y lo hace piedra de su iglesia, primer papa de su iglesia naciente. Pero Pedro no se imaginaba capaz de lo que hizo. De hecho, a veces tenemos recuerdos de San Pedro como pescador o haciendo los mismos milagros que Jesús, pero muchos también recuerdan que lo traicionó. Y Pedro no sabía de eso. En Mateo capítulo 26, versículos 33 a 35. Pedro, tomando la palabra, le dijo, aunque todo se escandaliza por tu causa, yo no me escandalizaré jamás.
Y Jesús le respondió, yo te aseguro esta misma noche, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y Pedro le dijo, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Y ya vaya para Juan 21. Después de resucitar nuestro Señor Jesucristo, después de resucitar, se encuentra con los discípulos y Pedro y le dirige unas palabras tan bellas. Pero fíjense en Juan 21, versículos 15 a 19, que le dice primero Simón, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? ¿Me amas? ¿Me amas más de los demás? ¿Te imaginas la vergüenza de Pedro? ¿Te imaginas de haberle traicionado? Que Pedro juró, yo nunca haré eso. Y después a veces terminamos haciendo lo que mismo hemos jurado nunca hacer. Pero Jesús sabía antes de que cometió esa traición. Antes de hacerlo, Jesús lo sabía. Y le decía, después, vuelve, apacienta las ovejas, te necesito. ¿Te acuerdas que te dije en principio de esta conferencia que te dije que cuando estaba vacía y todo, Dios se encontró, Jesús se encontró conmigo en esa soledad y que me dijo, Kimi, yo te necesito? ¿No sabes la vergüenza que a veces uno siente por todos sus errores, por haber cometido tantos pecados? Una oportunidad de empezar de nuevo, de una segunda oportunidad. Y fíjate que en Juan 21 es con la misma palabra, sígueme. La primera vez que le dijo, sígueme a San Pedro, y la segunda vez que Jesús le dirige la invitación, sígueme, mismo hombre, había vivido mucho hasta ese momento, muchas cosas maravillosas y muchas cosas no tanto. Pero Jesús siempre llega con nosotros y nos dice igual, sígueme. Pongan en el chat, sígueme. Estoy siguiendo a Jesús, estoy recibiendo esta palabra, estoy decidiendo seguirlo otra vez, aún con todo mi pasado, aún con todo. Voy a mirar hacia adelante. El Señor tiene una palabra en conclusión para nosotros. Podría hablarles de la mujer adúltera que le dice, no te condeno, pero levántate y no vuelves a pecar. En Juan capítulo 8 lo puedes encontrar. O podría seguir hablándote del hombre enfermo de 38 años, esperando su sanación. Recibe su sanación y Jesús vuelve con él y le dice, no vuelves a pecar, te puede ir mucho peor. Jesús nos está dando otra oportunidad, pero no es para volver a lo de antes. Es para comenzar como borrón y cuenta nueva, pero con todo lo que hemos aprendido, como Moisés, como David, como todos estos ejemplos más, como San Pedro, como San Pablo. No es un borrón y vamos a volver a como éramos antes, no, es volver con todo. Volver después de haber hecho lo peor, pero confiados en la misericordia de Dios, confiados en su fidelidad, confiados en que Él tiene la oportunidad hoy de darte una segunda oportunidad, te está invitando y ahora te toca a ti aceptar esa invitación, esta segunda oportunidad. En Lucas capítulo 15 vemos con el hijo pródigo, segunda oportunidad. Había caído en lo peor, estaba rodeado de cerdos, estaba hasta comiendo de sus obras, estaba enlodado y se dijo, me levantaré. Eso, póngalo en el chat. Me levantaré, me levantaré. Es una decisión para hoy comenzar de nuevo, con todo lo que has aprendido. Me levantaré, me iré, volveré. Y nunca vamos a imaginar este abrazo de amor que Dios nos va a dar hoy.
que nos va a llenar de besos y abrazos, va a llenar todo este vacío, va a sanar nuestros corazones, va a sanar nuestras vidas y las relaciones que nos importan también. Vamos a poder restituir el daño que hemos hecho. Siempre habrá como los hermanos mayores que te van a tirar en cara, pero mira lo que hizo, que mira lo que fue capaz, que mira, siempre habrá. Ignóralos, ya, no es su problema. Ellos caerán en las manos de Dios porque están juzgándote y solo a Dios le pertenece juzgarte. Y Él no te está juzgando, te está diciendo, te amo mucho, te amo mucho. Revístelo, manda a hacer una fiesta porque este hijo mío que estaba muerto ahora está vivo. Yo me acuerdo de mi hijo Matthew que cuando cayó en las drogas estaba en el centro de recuperación por unos meses de rehabilitación y un día llega a un desayuno de oración, mi hijo. Y cuando llamamos a frente a los que querían una segunda oportunidad, mi hijo estaba frente a mí. Y sentí, y de hecho leí ese texto, hagamos fiesta, porque este hijo mío ha vuelto a la vida. Es lo que Dios nos está diciendo hoy. Ya no lamentas el pasado, seguimos adelante. Dios nos está dando una segunda oportunidad y ese día es para ti, el día de hoy. Lamentaciones capítulo 3 y con eso concluyo. Versículo 22 a 25. La misericordia del Señor no se extingue ni se agota su compasión. Ella se renueva cada mañana. Qué grande es su fidelidad. El Señor es mi parte, dice mi alma. Por eso espero en Él. El Señor es bondadoso con los que esperan en Él, con aquellos que lo buscan.